Mi nombre es Eduardo Pais y soy socio consultor de Boulder Legal Consulting Group. En este webinar hablaremos sobre rentabilidad y eficiencia específicamente para el sector legal y los diferentes elementos a tomar en cuenta que inciden directamente en estas importantes métricas. Buscamos que después de este webinar ustedes puedan conocer a detalle los factores que inciden en la rentabilidad de sus firmas y puedan controlarlos y ajustarlos para mejorar este indicador. Hola, mi nombre es Sergio León, gerente general de Open Atlas, empresa propietaria de Time Manager, Practice y Management Systems. En este webinar vamos a contarles sobre la importancia de la inteligencia de negocios basados en más de 15 años haciendo que firmas de abogados como la suya sean más sólidas gracias a la transformación digital y la buena gestión de la planeación estratégica de sus activos más importantes, el conocimiento y el tiempo. Buenos días, mi nombre es Sergio León, gerente general de Open Atlas, empresa propietaria de Time Manager. Qué gusto tenerlos acá. Estamos iniciando esta sesión de webinars que vamos a tener a lo largo del año. Estén muy preparados para nuestras comunicaciones de los próximos eventos. Vamos a tocar temas que a todos nos interesan, de medición, de control, de eficiencia, temas no solamente eso, de innovación, preguntas que tenemos todos en el día a día para mejorar nuestra gestión de servicios profesionales. Estamos hoy en compañía de Eduardo Pais en este webinar llamado Rentabilidad y Eficiencia, el poder de la inteligencia de negocios en firmas de abogados. Voy a hacer una introducción de Eduardo, quien es un consultor especializado en el sector legal, socio fundador de Boulder Legal Consulting Group. Su práctica se ha enfocado en la gerencia estratégica de estudios jurídicos, marketing y desarrollo de negocios para el sector legal. Previo a fundar Boulder Legal Consulting Group, fue consultor asociado de Karma Partners, firma consultora basada en México, y director regional para una importante firma en Centroamérica. Es catedrático titular de Dirección Estratégica de Firmas Jurídicas en la Universidad Francisco Marroquín y tiene un máster en Gestión Estratégica de Firmas de Abogados del Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE, con sede en Madrid, España. Abogado graduado de la Universidad Francisco Marroquín y autor del libro Mi primer millón como abogado. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Sergio, muy buenos días. Encantado aquí de estar compartiendo con ustedes. Gracias por la oportunidad. Perfecto, pues vamos a ir entrando en materia. Eduardo va a tocar unos temas bien interesantes. Nuestra metodología para esta agenda de una hora es, vamos a hacer nuestra presentación, vamos a mostrar información muy interesante de este tema apasionante, enfocados en la inteligencia de negocios, qué debemos medir, cuáles son esos conceptos básicos que debemos tener en nuestra operación. Vamos a cuestionar un poco a nuestra audiencia de cómo están llevando su operación. En la parte derecha del canal del webinar en YouTube, ustedes tienen el chat. Por favor, allí hagan sus preguntas. Las vamos a responder al final de la sesión. Vamos a dejar unos 15, 10 minutos de respuestas y preguntas y vamos a buscar solucionar todas aquellas preguntas que ustedes tengan, y también van a tener nuestros datos en caso que quieran contactarnos a posteriori para más información. Pues, sin mayor preámbulo, Eduardo, bienvenido de nuevo. Demos inicio a nuestro webinar. Pues muchas gracias. Pues, como bien adelantaba Sergio, los temas que vamos a abordar el día de hoy son básicamente cuáles son esos indicadores que afectan la rentabilidad de una firma, que afectan, pues, básicamente la cantidad de dinero que se llevan los abogados al final del día a casa a raíz de su práctica profesional. Vamos a abordar diferentes temas. Vamos a entender cómo se lleva el control de las operaciones de una firma. Vamos a ver cuáles son los inductores de beneficio de una firma de abogados. O sea, cuáles son aquellas métricas, aquellos indicadores que afectan directamente a la rentabilidad de una firma. Vamos a entender la relación entre capacidad y ocupación. Vamos a ver cómo se calcula realmente el coste de un servicio legal y cómo todos estos factores al final del día inciden en la rentabilidad de una firma. Vamos a arrancar con esta anécdota.
Cuentan que en el año 2019, un abogado en Nueva York viene y le carga 25 horas facturables en un solo día a un cliente. El cliente claramente, pues, agarra el teléfono, llama a la firma, me dicen, bueno, ¿cómo es posible? Yo creo que cometieron un error, ¿verdad? Me facturaron 25 horas en un día, el día tiene 24, pues como que algo ahí no cuadra, ¿verdad? Le preguntan al abogado, el abogado, no, eso es correcto, eso está muy bien. Esto no es un error, es mucha dedicación a su asunto. O como así como le ha cobrado usted una hora más de la que tiene el día. Mire, pues, le voy a explicar. Este es un caso muy complejo. Entonces, yo empecé a trabajar muy temprano, muy temprano, empecé a trabajar, y luego tuve que agarrar un avión e irme de la costa este de Estados Unidos, en Nueva York, a Los Ángeles. Fui trabajando en el avión, llegué, seguí trabajando, y como hay un diferencial de horas entre Los Ángeles y Nueva York de 3 horas, pues se juntaron 25 horas en un día, y por eso es que le facturé eso. Empiezo con esta anécdota porque tenemos que entender que al final de cuentas el control de tiempos va a ser el control de inventarios de una firma de abogados. Una correcta metodología de control de qué están haciendo los abogados en el día a día es la forma en la que los abogados controlamos nuestra tienda. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Si bien es cierto que los abogados vendemos capacidad, vendemos conocimiento, vendemos experiencia, al final del día, el envase donde esto está guardado viene siendo pues una hora de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al asunto de cada cliente? Y es por ello que es tan importante llevar un control estricto de los tiempos de nuestros profesionales en la firma, porque va a ser el punto de partida para poder calcular y entender todos los indicadores que repercuten en los beneficios finales que obtenemos al final del ejercicio. A manera de anécdota, para entender un poquito de dónde viene todo esto. La historia del control de horas empieza en la época de los años 50, cuando en la American Bar Association se dan cuenta que los médicos estaban ganando más dinero que los abogados. ¿Cómo era esto posible, verdad? Y sale un artículo en 1958 que decía que la razón era porque los médicos eran mejores administradores y los abogados eran muy malos administradores, porque los médicos cobraban todas las horas en las cuales ocupaban su tiempo, y el abogado estaba regalando horas porque no cobraba por hora. Entonces decían que la solución era empezar a cobrar por hora, y que esto no solo iba a repercutir en más y mejores ingresos para los abogados, sino que iba a ayudar a dar la mía extra al cliente, porque el abogado iba a querer pasar más tiempo revisando y dándole una mejor calidad al trabajo. Lo adoptaron todas las firmas. Y en la época de los 70 esto tuvo un boom tremendo y empieza a gestarse todas estas firmas que hoy vemos de miles de abogados, porque el cobro por hora resultó ser muy rentable. Entonces el modelo de negocio se empezó a volver captar más trabajo, meter más abogados, gano más plata. Pero cuando empezaron a ver toda esta cantidad de información que tenían, dijeron, no, es que esto no solo sirve para cobrarle al cliente. O sea, aquí puedo ver qué está haciendo mis abogados, en qué están ocupando su tiempo, qué tipo de trabajo, cuánto tiempo le está tomando. Y entonces pasa de ser exclusivamente una forma de cobro a los abogados a volverse la herramienta de medición y de eficiencia y de control administrativo de las firmas de abogados, para que así ellos puedan tomar una serie de decisiones estratégicas. Ese dato de ahí que nos das del control de tiempos está bien importante. Hablemos del concepto del dashboard, ¿no? Y de las mediciones que debemos llevar, de los KPIs, donde yo recuerdo también este tema de anécdotas que haces, me pones a pensar una visita que hicimos a la firma Arent Fox en Nueva York, que tiene operación en diferentes ciudades de Estados Unidos, más de 1.500 abogados. Estamos con un socio, Hunter Carter, y hablábamos de los conceptos, donde yo le pido a la audiencia que piense mientras hablo
Ok, ¿y cuántos de las palabras que voy a decir reconocen y que usan en su día a día en el léxico del manejo de su operación y lo hablan con los socios, con los gerentes, con los abogados? Entonces hablamos, bueno, ¿cómo está el control del WIP y qué WIP tienes acumulado durante los últimos meses? Y la producción, ¿cómo está haciendo versus tu capacidad? Y la realización y ejecución están siendo lo que está esperando la firma. Si ustedes no reconocieron ninguno de estos definiciones, son buenas prácticas que en una operación, en una firma como las que cuento en Nueva York, son del día a día. Y vienen parte de esa gestión, que son conceptos definidos por la American Bar Association, atando a lo que tú mencionabas, Eduardo. Entonces, tenemos un poco un gap, ¿no?, entre esa sofisticación que tenemos de tener nuestra operación versus mercados avanzados, pero afortunadamente, pues, ya estamos jugadores que estamos ayudando a las firmas a llegar a ese nivel, ¿no? Sí, efectivamente hay un gap, siempre lo ha habido. Por la naturaleza de los asuntos que que atendíamos en Latinoamérica, la sofisticación no era tan necesaria como en Estados Unidos o en Londres, que estaban viendo estas operaciones enormes que necesitaban cientos de miles de abogados. Aquí pues era diferente, íbamos históricamente, no teníamos esa necesidad todavía. Sin embargo, en los últimos años, los abogados in-house de estos países están contratando directamente a sus firmas en Latinoamérica. Entonces están exigiendo este nivel de sofisticación y este nivel de buenas prácticas para atenderlos a ellos. Entonces llega el momento en el cual tenemos que operar nuestras firmas y nuestras operaciones de la misma forma o de una forma más eficiente que ellos, y por ellos se vuelve tan importante empezar a llevar el control de todos estos indicadores que estamos hablando. Continuando un poquito, la captura de tiempos, como decíamos, no sirve exclusivamente para cobrarle a un cliente con el cual se tiene un acuerdo por hora. O sea, es una de las cosas para las cuales sirve, pero sirve para muchas cosas más, que fue lo que se dieron cuenta las firmas en los 70s. Por ejemplo, les puede servir para asignar bonos e incentivos. Muchas firmas pagan una bonificación a partir de las tantas horas mensuales o a partir de las tantas horas anuales que trabaja un abogado. Sirve para medir la eficiencia de los profesionales y de los procesos. O sea, no solo para decir a que este abogado trabajó tantas horas o este otro tantas, no realmente para eso, porque ahí es donde hay cierto rechazo. Pues no entendemos, pensamos que es simplemente un mecanismo de control y para hacernos trabajar más, como si fuera una maquila. No, sirve para ver, ok, tengo a este abogado con 10 años de experiencia haciendo contratos de arrendamiento, mientras que este trabajo lo podría estar haciendo un estudiante o alguien recién graduado, ¿verdad? O tengo a este abogado que su hora me podría generar $200 la hora y lo tengo sacando fotocopias. Y aquí salto de una vez a la siguiente, que es mejorar la productividad y la rentabilidad de los abogados, porque si vemos qué están haciendo, podemos ver qué herramientas darles y cómo ayudarlos para hacer su trabajo más fácil y más rentable. Aquí cuento yo una anécdota. Me contrató una firma para analizar exclusivamente qué estaba pasando con sus asistentes legales. Decía, mira, Eduardo, tenemos 10 asistentes legales, están ocupados todo el día, los vemos ocupados todo el día, pero cuando revisamos la facturación que llega a los clientes, pues las labores que ellos realizan no están llegando a ser facturadas. Entonces, queremos entender por qué es un grupo de profesionales que no está siendo tan rentable como nos gustaría. Pues lo primero que hice en este caso, y gracias a Dios esta firma tenía un control de horas, dije, pues déjeme ver los logs de los controles de horas de estos asistentes. Y justo, ¿verdad? Se repetían todos. 1 hora diaria haciendo labores de prefacturación para mandarse el trabajo hecho a contabilidad. Y otra hora sacada de copias. Y era repetitivo en todos los asistentes, creo que eran 10 asistentes. Entonces, cuando vimos eso, ya se dieron cuenta que tenemos 20 horas diarias que estamos desperdiciando en sacar copias y en hacer trabajo contable. Automáticamente lo que hicimos fue que les pusimos un centro de copiado y asignamos las tareas de prefacturación al departamento de contabilidad y aumentamos la rentabilidad de los asistentes. Pero eso lo pudimos identificar
de forma fácil, porque estos llevaban un control de tiempos estricto. Entonces, también el control de tiempos nos sirve para generar estos indicadores. Nos sirve para generar la utilización por persona, o sea, qué tanto una persona está trabajando, la rentabilidad por persona, por asunto, la rentabilidad de los fees mensuales. Ahí se pierde mucha plata a veces, porque el cliente obviamente quiere sacarle el jugo al fee y nosotros le dedicamos muchas horas, y cuando hacemos el análisis del coste por hora y el fee, vemos que le estamos perdiendo dinero. Se puede sacar la rentabilidad por cliente, la realización de las horas facturadas y la realización de las horas cargadas facturables. Esto es, de todo el trabajo que efectivamente reporté que había realizado, cuánto llegó a ser una factura para el cliente y cuánto de esa factura fue efectivamente pagado. Es uno de los indicadores más, ya Sergio lo había mencionado, pero es uno de los indicadores más importantes de una firma, la realización. Cuándo el trabajo que estoy haciendo está efectivamente trasladándose en dinero para la firma. Y todos estos indicadores nos sirven para tomar decisiones en cuanto a cuánto cobrar por un asunto, a la estructura demográfica de las áreas, si tengo más seniors o más juniors o más asistentes, y asignar recursos a las diferentes áreas de la firma. Entonces, dicho este preámbulo de cómo el control de horas va a ser una herramienta necesaria para entender las operaciones de nuestra firma, vamos ya directamente a qué incide en las ganancias, qué incide en cuánto dinero se va a casa de nuestra práctica profesional. Y son básicamente estos tres inductores: el margen, la productividad y el leverage. Y lo vamos a ver uno por uno. El margen es de lo que cobramos un servicio jurídico, cuánto es ganancia, cuánto es coste. Y esto a veces, la forma errónea en la cual hemos calculado el coste son solamente asignando aquellos costos directos a ese servicio. Por ejemplo, la inscripción de una sociedad anónima que tenga entre impuestos, gastos de registro, copias, etcétera, $400. Entonces, si nosotros cobramos 1,000, entendemos que nuestro margen fue de un 60%, de $600. Pero eso no es del todo correcto, porque dejamos de tomar en cuenta el coste de producción del servicio jurídico. O sea, ¿cuánto cuesta una hora de trabajo de uno de los abogados? Y para sacar este coste, debemos hacer una serie de fórmulas para poder entender realmente cuánto nos cuesta, cuánto es el costo de una hora de nuestros abogados. ¿Cómo se hace? Es que tomamos la retribución anual total, le hace comisiones, bonos, todo, de un abogado. Luego esto lo dividimos por 11 meses. ¿Por qué 11 meses? Porque estamos tomando en cuenta que el abogado toma vacaciones, que hay asuetos o feriados oficiales. Entonces, calculamos que el abogado efectivamente trabaja 11 de los 12 meses. Luego esto lo dividimos por 20 días. ¿Por qué 20 días? Pues por los fines de semana. Y luego lo dividimos por 6 horas. ¿Por qué por 6 horas? Porque después de una serie de análisis y estudios de varias firmas, hemos logrado determinar que de todo el tiempo que pasa un abogado en la firma, pues es 10, 12 horas, el promedio de esas horas que efectivamente son facturables es de 6 horas. Por eso utilizamos esta cantidad para llegar al coste por hora de un abogado. Entonces aquí tenemos, digamos, el coste bruto. Sin embargo, las firmas también tienen una serie de gastos como renta, limpieza, secretaria, material de oficina, marketing, etc. Entonces tenemos que lograr de alguna forma repercutir estos gastos para el coste por hora de un abogado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Agarramos todos los gastos generales de la firma, los sumamos. Renta, ¿cuánto nos da? En este ejemplo nos da $100,000. Luego agarramos la retribución total de todos los abogados de la firma. Digamos que para este ejemplo era una firma pequeña, eran 2 abogados y entre los 2 ganaban $125,000 al año. Si dividimos los gastos generales por la retribución total de los abogados, nos da un ratio de un 0.80. Entonces, lo que hacemos es que tomamos el coste por hora del abogado, que fue lo que hicimos hace 2 slides. Luego le repercutimos esos gastos, o sea, multiplicamos ese coste por 0.8, y aquí nos da $36 en el caso del socio. Y sumamos ambos.
Al sumar ambos, ya nos da el coste total por hora de cada categoría de abogado dentro de nuestra firma. Entonces, utilizando esta fórmula, ya sabemos cuánto nos costó fabricarlo. O sea, si lo llevamos al plano de una producción industrial, digamos, este clicker entre plástico, foquito, espacio para la batería y todo, me costó $10, entonces ya sé que lo tengo que vender arriba de los 10, pues igual con nuestro coste total por hora, calculado de esta forma. Ahí hay un interesante, Eduardo, y es que estos costos, pues hay un margen que es el bruto. Si hablamos de pérdidas y ganancias, o P&L, Profit and Loss en inglés, es un concepto de yo tener ese P&G por cliente, asunto, yo voy subiendo, ¿no? Entonces, inclusive abogado, asunto, cliente, unidad de área, firma. Yo voy escalando. Yo conozco la rentabilidad de mi negocio al mayor nivel de detalle que quiera. Y esto debe estar dentro de su sistema de gestión. Los costos deben estar en su sistema de gestión. La idea no es que yo saque reportes en Excel por un lado y cruce y entonces saque el sistema contable. No, para eso es un sistema de gestión, un Practice Management System. Entonces, piénsenlo en si ustedes están teniendo la información consolidada para que de manera automática ustedes logren ese Business Intelligence. Se llama Intelligence es porque es de manera inteligente y manera recurrente y de manera dinámica. Estoy logrando que mis indicadores, al calcular mi realización, ejecución, el revenue, etcétera, al meter las horas, etcétera, se está comparando dinámicamente con mis costos para lograr un análisis de rentabilidad de costos por abogado, asunto, cliente, firma. Entonces, es pensar en ese concepto integral, ¿no? De ese manejo de mis costos. Bien interesante. Así es, así es. ¿Y para qué nos sirve, verdad? Pues nos sirve ahorita para entender realmente el tema del margen. Vamos a suponer que vamos a atender un asunto jurídico, para el cual nos vamos a tardar. El socio solo va a revisar, se va a tardar 1 hora. El abogado senior va a hacer algunas cosas, va a consolidar, entonces se va a tardar 2 horas. Vamos a tener 3 asociados juniors que van a tener que leer un montón de documentos durante 1 hora cada uno. Como ya tenemos el coste de nuestra hora por cada categoría de estos abogados, podemos identificar que el costo del servicio jurídico, en este caso, es de $337.80, ¿sí? Entonces, lo mínimo que podemos cobrar para no perder dinero es $337.80. Entonces, supongamos que cobramos $1,000 por este servicio. Perfecto, porque tuvimos un margen de un 76.4% de ganancia, digamos, de margen. Entonces, bastante bien. Pero bueno, vamos a suponer ahorita que hubo una complicación y el asociado senior tuvo que revisar más cosas y trabajar más y le tuvo que dedicar 2 horas más al asunto. Si pasa esto, entonces el costo del servicio ya no fue de 337.80, sino fue 445.80. Entonces, el margen, que era de 76.4, tuvo una pérdida de un 20% y se volvió de 55.4. Si ustedes tienen una pérdida de un 20% en una empresa de retail, en una empresa de producción, se junta el CEO, los accionistas de todo el mundo para ver qué pasó. Entonces, bien importante que sepamos cuánto es el costo de un servicio para ver cómo repercute en nuestro margen el dedicarle un poco más de tiempo a un asunto. Bueno, pero lo podemos arreglar muy fácil, ¿no? Porque el margen, como puedes ver, está íntimamente ligado a las tarifas. Si nuestra tarifa era de 180, entonces, bueno, si no estamos tardando más en hacer las cosas, ahora cobremos 200. Siempre que el mercado se los pague, ok, pero siempre, y se los digo ¿por qué? Porque no tanto por subirle el precio a cosas que estamos tardando más, no. Es más que nada por el tema de los descuentos. Si nuestro margen depende de la tarifa y nosotros ya ejecutamos un trabajo cuyo coste fijo era de $50 por hora y cuando lo terminamos el cliente nos pide un descuento, entonces nuestro margen se va a ver tremendamente afectado porque le pega directamente a la tarifa. El siguiente indicador, inductor de beneficio de una firma es la productividad. La productividad es la relación que hay entre cuánto una firma facturó y cuántos abogados necesitó para alcanzar esa facturación. Entonces, por ejemplo,
Aquí tenemos dos firmas, una que factura $100,000, pero lo hace con 3 abogados, y otra que facturó $200,000, pero lo hizo con 10 abogados. Aquí podemos ver que la firma más productiva, por así decirlo, es la firma A. Y esto que nos lleva a demostrarnos que no necesariamente la firma que más factura es la más rentable, ¿verdad? Porque la más rentable va a ser aquella que logre facturar más con menor cantidad de recursos profesionales. Entonces, en este ejemplo, regresando, va a ser la firma A, no la firma B, a pesar de que los dobló en facturación. Y relacionado a la productividad, vienen entonces los términos de capacidad y de ocupación. Capacidad van a ser la cantidad de horas disponibles, horas hombre, que tiene una firma de abogados. ¿Esta cómo la calculan? Multiplicando la cantidad de horas diarias que trabaja un abogado por la cantidad de abogados. Hagamos de caso una firma de 10 abogados que trabajan 10 horas diarias, pues esta firma tiene una capacidad de 100 horas diarias. Pero la ocupación ya va a ser la cantidad de horas que estos 10 abogados dedican a labores que sean facturables, o sea, relacionadas a la práctica jurídica, horas que van a terminar siendo una factura. Ya habíamos visto en ejemplos anteriores que eso podía ser alrededor de unas 6 horas de estas 10, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la capacidad y la ocupación? O sea, si podemos medir adecuadamente la ocupación de nuestros profesionales, o sea, podemos hacer los ajustes que van a mejorar las ganancias de la firma. O sea, por ejemplo, si tenemos una ocupación de casi un 100%, que estos 10 abogados todos están reportando 9 horas facturables diarias, o sea, están topados de trabajo. Y nosotros vemos y traemos, los socios empiezan a traer nuevos asuntos, a captar más clientes, vemos que la gente está ocupada y a fin de mes, estable la rentabilidad. Aquí no pasó nada. El problema ahí puede ser que no tenemos más gente que ejecute todos los nuevos asuntos que estamos trayendo. Entonces tenemos una capacidad y una ocupación casi igual, entonces nuestra rentabilidad no se va a disparar. Y también puede pasar al revés. Tenemos a estos mismos 100 abogados, pero están reportando 2 horas diarias cada uno, ¿verdad? Y entonces, al nosotros percatarnos de esto, tenemos que tomar una decisión estratégica. O despedimos abogados, o disminuimos tarifas para captar más trabajo, o ponemos a algunos de estos abogados a hacer labores de marketing para ir a captar más trabajo. Entonces, es uno de los indicadores más importantes, entender nuestra capacidad instalada y cómo la estamos utilizando. Ese concepto, Eduardo, es bien importante. Y de nuevo yo lanzo la pregunta para que nuestra audiencia se lo pregunte, y es, ustedes analicen su capacidad instalada. Uno de los grandes retos que poco a poco se está cerrando esa brecha en cuanto a que los servicios profesionales no actúan de una manera corporativa como lo hace una empresa del sector real. ¿Cuál es el sector real a qué se refiere? Pues que producen tangibles. Coca-Cola, Bimbo, BMW. Piensen en todos aquellos donde tienen productos tangibles. Entonces, ¿ustedes creen que Coca-Cola, si tiene una máquina que produce 1.000.000 de botellas por hora, Coca-Cola va a producir 100.000? No, a Coca-Cola le cuesta lo mismo tener la operación produciendo para 100.000 o para 1.000.000. Entonces es un costo significativo el no sacar el mayor provecho de su capacidad de producción. Entonces, el ejercicio rápido en la definición que estás dando, que es súper interesante y es algo novedoso que las firmas no están haciendo. Es, si yo tengo 10 abogados con 40 horas por persona a la semana, digamos, estándares, son 400 horas de capacidad instalada a la semana. Esa capacidad de semana la estamos utilizando, que es la pregunta que te estabas haciendo. Es bien interesante y ahí es una invitación a nosotros somos como cualquier otra empresa de cualquier industria. En las otras industrias como la farmacéutica, financiera, los indicadores, el seguimiento, la gestión son del día a día. En servicios profesionales tenemos que tener la misma dinámica, el mismo comportamiento corporativo. Bien interesante, Eduardo. Sí, podemos extrapolar y aprender buenas prácticas de estas industrias y traerlos, pero aquí hay una cosa que dijo David Meister, uno de los padres de la gestión estratégica de firmas de abogados, que fue,
que después de 30 años asesorando diferentes empresas, aprendió una cosa, y es que los abogados sí son diferentes. Entonces sí, pero podemos extrapolar todo esto, y es más, lo extrapolamos y lo utilizamos y lo adaptamos para las firmas de abogados, como claramente lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Hablando, y para darles un ejemplo, digamos, un poco más tangible y real de la importancia de la capacidad y la ocupación. Un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre la ocupación de las firmas en crecimiento y la ocupación de las firmas en declive. Se dieron cuenta que las firmas en crecimiento estaban logrando facturar más o menos un 33% del tiempo de sus abogados, y las que iban en declive estaban logrando facturar más o menos una quinta parte del tiempo. Dice uno, bueno, es que es una diferencia de un 10-12%, es importante, ¿verdad? Entonces es normal que una firma esté yendo mejor que la otra. Pero si llevamos eso al día a día, lo traemos a un día típico, en una jornada laboral de 8 horas, las firmas en crecimiento estaban logrando facturar entre 2.5 y 3 horas, y las en declive entre 1.5 y 2 horas. O sea, la diferencia era 1 hora al día por abogado. Y esto ya repercutía en si la firma estaba haciendo dinero o estaba perdiendo dinero. Así de importante es poder llevar estos controles. Veámoslo acá. Veamos una firma de 13 abogados, ¿sí? Cada abogado no reporta, no trabaja o algo, no factura 1 hora al día. Al día son 13, a la semana 65, al mes 260. Una tarifa de $150 promedio de sus profesionales, tenemos una pérdida mensual de $39,000, lo cual, si lo vemos, una pérdida al año es casi $500,000 por 1 hora al día. O sea, y tan así es la repercusión que la productividad puede tener en las ganancias que estamos retirando los abogados de nuestras prácticas y de nuestras firmas en el día a día. Impresionante ese efecto de bola de nieve, ¿no? Que es el darle vida a las cifras, medir mi operación constantemente, no a cierre del periodo, porque si yo lo estoy midiendo esto a diario, corto esa tendencia en el día 2, en el que no me costó ya $468,000 al año. De pronto tuve una pérdida de, no sé, $1,000 en un par de días, pero no $500,000 en el año. Sí, y no tanto pérdida, sino cuánto más dinero hubieras ganado si hubieras tenido el control, porque esto no necesariamente quiere decir que esta firma haya perdido $500,000. Lo que quiere decir es que no ganó $500,000 que tenía ahí disponibles para ganarlos. Y por último, el último indicador, que es el leverage. El leverage o el apalancamiento es la relación que existe entre el número de personal profesional y la cantidad de socios que tiene una firma. Entonces, una firma con 3 socios y 10 asociados tiene un leverage de 3.33 asociados por socio. Mientras que una firma con 20 socios y 20 asociados tiene un leverage de 1 asociado por socio. Entonces, ¿por qué es importante medir esto? Porque nos sirve para entender si las ganancias por socio crecen o disminuyen dependiendo de la cantidad de abogados que tiene la firma o dependiendo de la cantidad de abogados que tiene su departamento. Y también nos sirve para entender la estructuración de los equipos y la rentabilidad. Porque con este indicador podemos calcular el leverage general de la firma, lo podemos hacer también por área de práctica, entonces medimos la rentabilidad de cada una. Vamos de caso. Y les doy un ejemplo es propiedad intelectual, ¿verdad? Propiedad intelectual requiere de 2, 3 abogados súper especializados y muchos otros abogados o asistentes ayudando a ejecutar el trabajo, ¿sí? Entonces, si tenemos un departamento de propiedad intelectual que tiene 2 socios y 10 abogados, es un leverage de 5. Si aumentas este leverage y aumenta la rentabilidad del departamento, quiere decir que mientras más gente tengas, más rentable es ese departamento porque saca el trabajo más rápido. Mientras que, por ejemplo, un departamento de litigio que tenga un socio y 3 abogados tiene un leverage de 3, pero no necesariamente meterle otros 2 abogados y tener un leverage igual que el de propiedad intelectual va a volver este departamento más rentable, porque probablemente el trabajo más rentable del lado del litigio sea el que ejecuta el socio.
Entonces, el leverage ahí, mientras más bajo se mantenga, más beneficio va a traer para la firma. Entonces, si conocemos el leverage, lo coordinamos con el work in progress, con el trabajo en progreso que mencionaba Sergio, o la proyección de trabajo a futuro, entonces nos permite saber si la firma con más abogados contratados, por así decirlo, o con menos abogados contratados, va a ser más rentable y podemos ir haciendo como directores de la firma estos ajustes. Bueno, ya entonces entendimos los tres indicadores. Ahora hay otra cosa que entender una de las razones por las cuales Meister decía que los abogados somos una industria diferente. Y es porque la complicación es que no todos los servicios legales son iguales. Entonces, por lo tanto, no todos se pueden estructurar, medir y ajustar de la misma manera. Básicamente, dependiendo de la estructura del servicio legal, hay 4 tipos de servicios. Commodities, que son servicios de valor añadido bajo. O sea, el ejemplo de un commodity hoy por hoy es la inscripción de una marca. No el derecho de propiedad intelectual, porque eso puede tener sus complicaciones, pero el filing de una marca se ha vuelto un commodity en el cual competimos por precio. Luego están los servicios que llaman procesos, que son servicios más estandarizados, pero que sí tienen una variación dependiendo del caso concreto. Hablamos de caso, los juicios ejecutivos bancarios, pues son procesos. Ahí lo que vale es qué tan eficientes somos para llevar el control de cuándo entra la demanda, cuándo logramos la notificación, si logramos negociar rápido, si logramos embargar algo, Estos son procesos. Y lo único que se ajusta es el demandado. ¿Y dónde ir a notificar? ¿Verdad? Poco ajuste. Luego están los servicios llamados de experiencia. Estos ya requieren un análisis y una estrategia y un alto grado de relación con el cliente, ¿verdad? En un commodity, en un proceso, podemos nunca hablar con el cliente. O sea, nos pueden mandar todo por correo y ya está, y nosotros le reportamos por correo. La experiencia, pues sí hay más relación con el cliente. Hagan de caso servicios de derecho de familia, litigio de derecho de familia, servicios de asesoría en temas corporativos. Estos ya son servicios que requieren más experiencia. Entonces los clasificamos así. Y luego están los de expertise. Estos sí ya son servicios tremendamente escasos, hay poquísimos especialistas, casi todo lo tiene que ejecutar el especialista, es bien difícil delegar ese trabajo y son de alta complejidad. Entonces, entender dentro de nuestras firmas van a tener o todos estos o por lo menos 2 o 3. Entonces, tenemos que entender el tipo de servicio jurídico para ver cómo una variación en uno de los inductores de beneficio lo va a afectar. Por ejemplo, en commodity, el margen es súper importante porque los precios son muy ajustados, estamos compitiendo por precios, ¿sí? Pero la utilización de horas es muy alta también. O sea, requerimos, como es un trabajo mecánico, repetitivo, requerimos más y más horas. Entonces, probablemente vamos a necesitar más personal porque utiliza más horas. Si es un commodity. Mientras que en expertise, probablemente llegan con el experto, le dicen el problema, se tarda 15 minutos en darle la solución y se acabó, porque él tiene esa experiencia, ¿verdad? No es una fábrica de horas el servicio de expertise, mientras que un commodity sí podría ser. El leverage en los commodities va a ser más alto, porque un abogado lo que hace es que administra, supervisa, y puede tener mucha gente que a veces ni siquiera es necesario que sean abogados que esté ejecutando el trabajo. Mientras que en experiencia y en expertise, el leverage va a ser bajo, porque el abogado es el que tiene que ejecutar el trabajo. Y por último, la tarifa. La tarifa en un commodity va a ser más baja porque competimos por precio, pero en expertise puede ser mucho más alta porque somos un bien escaso. Entonces, entender el tipo de servicio jurídico que estamos prestando nos sirve para ver cómo podemos jugar con los diferentes inductores de beneficio, y esto sí, siempre que los tengamos claros y los tengamos medidos, ¿verdad? Y ya para cerrar, quiero solo hacer un ejemplo de cómo las operaciones administrativas de una firma
pueden afectar en los inductores de beneficio. Aquí ya no estoy hablando de la calidad del servicio jurídico, sino cómo la administración de una firma pega directamente, incide directamente en la rentabilidad de los asuntos. Un proceso jurídico empieza con una actividad de marketing, con una relación con el cliente, con una solicitud de propuesta. Ni siquiera empieza cuando ya nos contrataron. Empieza en el momento en que estamos teniendo algún tipo de relación con un potencial cliente. Y termina con el cobro, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que hay una serie de cosas que se hacen que pueden tener una incidencia en los inductores de beneficio. Como por ejemplo, la presentación de la propuesta, una reunión de estrategia, la firma del contrato, la realización per se del servicio jurídico, la negociación de descuentos, el proceso de facturación, la facturación, el cobro y hasta la encuesta de satisfacción. Todos estos elementos podrían tener una incidencia, ya sea en nuestro margen, en nuestra productividad o en nuestro leverage. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes como abogados conozcan cómo todas estas cosas administrativas y conozcan los inductores de beneficio? Es importante porque tienen que entender el impacto financiero que tienen sus acciones, ¿verdad? Y entender la profundidad de las consecuencias que puede tener el quitarle importancia a una labor administrativa. Entonces, si es una labor administrativa que tiene una incidencia directa en la rentabilidad de la firma, debe ser realizada y supervisada por aquellos actores que entienden la profundidad y el funcionamiento del negocio. ¿Y quiénes son estos en una firma de abogados? Pues son los abogados. Hagan de caso. Aquí les va otro ejemplo y con esto voy cerrando para dar espacio a Sergio y a algunas preguntas. Si en la firma tenemos 13 abogados, estos dejan de reportar en promedio 2 horas de trabajo al mes, digamos, es poco. Y la tarifa promedio de un abogado es de $150, eso nos da una pérdida total de $4,000 de pérdida. O sea, son 2 horas al mes, ni siquiera una hora diaria, como habíamos visto antes. O sea, ya pierden $4,000 al mes. Eso son $48,000 al año, por no reportar 2 horas al mes de trabajo. Y es trabajo que efectivamente hacen. Ahora veamos el impacto que tendría no enviar una factura. Digamos que el sistema reporta que en el departamento de tributario tenemos 2 abogados, un socio y un asociado senior. Y en el mes de marzo reportaron entre los dos 220 horas de trabajo facturable. El costo del socio era $81 y el del asociado $54. El costo total del departamento fue de $11,880. Ese mes debían de facturar 4 servicios. Uno por $5,000, otro por $6,500, otro por $10,000 y otro de $3,500. Entonces, iban a facturar $25,000 en total. Entonces, el margen de ese departamento fue de 52.8. ¿Sí? Supongamos que no enviaron la factura número 1 porque al asociado no dio la instrucción a contabilidad de facturar. Se le olvidó decirles que facturaron. Como no mandó la 1, que era por $5,000, en vez de que el margen fuera de 52.8, lo afectó y el margen del departamento se volvió de un 41%. O sea, perdieron un 11% del margen. Siguiendo con el mismo ejemplo, la productividad de estos 2 abogados fue de $12,500 para cada uno, si lograban facturar y cobraban todo. Pero suponiendo que no enviaron la factura número 1, esa productividad pasó de $12,500 a $10,000 para ese mes, solo por no mandar una factura. Entonces, esto no solo repercutió en la productividad global de toda la firma, pero aparte repercutió en la productividad por abogado y va a repercutir en las ganancias repartibles a fin de año. Entonces, habíamos visto un listado de cosas, ¿verdad? Ya he dicho este ejemplo solo para que entendamos la profundidad de las labores administrativas y la profundidad de no llevar un reporte y un control adecuado de las operaciones de nuestra firma. Y ya en el listado anterior, por ejemplo, les digo, estas labores, la presentación de la propuesta,
la negociación de descuentos, el proceso de facturación, la facturación efectiva y el cobro son labores administrativas per se, pero todos inciden directamente al final en cuánto dinero se van a llevar a casa los socios de esa firma. Muchas gracias. Yo con esto cierro mi parte. Vamos a estar ahorita para resolver algunas preguntas, pero por favor le cedo a Sergio para que él continúe. Mil gracias. Bueno, Eduardo, fue interesante. Muchísimas gracias. Vamos a, pues este es un webinar patrocinado por Boswell Legal Consulting Group y Time Manager Practice Management System. Un pequeño recorrido de nuestra solución, donde recuerden que van a poder dar las herramientas de colaboración para su front office, es decir, sus abogados, la cara al cliente, el front office, y también para su back office. Dentro de lo que queremos resaltar en esta importancia del control de horas en time tracking, es una herramienta amigable con elementos innovadores que quiero resaltar, como la integración con Outlook, donde, como ustedes ven en pantalla, esto es Outlook, ustedes van a poder simplemente su calendario, tenerlo integrado con su Time Manager a través de nuestro add-in de Outlook. Y lo que ustedes agenden en su agenda, perdón la redundancia, va a tener la taxonomía en tiempo real, sincronizado en tiempo real con su Time Manager, y lo que ustedes agenden como reuniones ya queda como un registro de tiempo en Time Manager, identificado como un registro que viene de su Outlook. Lo pueden compartir con su equipo de trabajo, ellos también se les sincroniza con su calendario, y el registro de tiempo se vuelve algo más fácil, que es ese dolor que tenemos de que el registro de tiempo se nos vuelve una carga. Pues lo hemos solucionado con estas integraciones con nuestro calendario. A lo mismo también con el add-in de Word, donde el add-in de Time Manager está en Word, donde yo puedo llevar allí también cronómetros con la taxonomía cliente, mis clientes de asuntos, se sincroniza inmediatamente con Time Manager, y el documento también se sincroniza con el repositorio de documentos de Time Manager dentro de nuestras herramientas de gestión del conocimiento. Hablamos de la carga, ¿no? Del análisis de la carga de su trabajo, su capacidad instalada. Time Manager maneja su capacidad instalada a través de un módulo de análisis de carga, de tráfico, de cómo está la carga de mis trabajadores, de por área, por asunto, por cliente, quién está disponible, a quién le puedo poner trabajo, a quién no, porque ya esté saturado de trabajo, como vemos en pantalla, o en qué días tiene disponibilidad para lo que le quiero asignar. Todo esto basado en un módulo de gestión de tareas de alto nivel que hemos rediseñado, nueva versión, con las mejores innovaciones de todos los mejores sistemas de tareas que existen hoy en día, para que sea intuitivo, amigable, y lo que uno espera, un módulo de gestión de tareas de hoy en día, inclusive que ahora es más importante en el teletrabajo, gestión de conocimiento con bitácoras de nuestros asuntos. Y dentro del back office, pues temas innovadores como el Legal Project Management, que es back office y front office, que está muy enfocado en que hagamos pues la estructuración de nuestros asuntos como proyectos, con las personas asignadas, el equipo de trabajo, fechas estimadas, carga, tareas, etapas, y un enfoque súper interesante de que yo haga estructuración de mis asuntos de manera a priori. Piensen en este pensamiento, en este tipo de pensamiento disruptor, y es, yo no simplemente al final del ejercicio, cuando yo no hay nada que hacer, calculo mi rentabilidad, no, yo lo hago previamente. Asigno los recursos, estimo horas, estimo cuánto estructuro lo que le voy a dar al cliente, y calculo una rentabilidad con los costos, que ya lo hablamos, aquí estamos tratando todo un poco, y que yo pueda tener inclusive escenarios de margen de rentabilidad por las tarifas que voy a cobrar, o por el margen de rentabilidad esperado, o por el monto de presupuesto que el cliente tiene para este servicio. Todo, pues la cadena de valor. Es importante que piensen, pues, que ustedes, a través de automatización con una plataforma como Practice Management System, administran su cadena de valor desde el ingreso de tiempo, herramientas de colaboración, de manejo de tareas, asignación de trabajo, control de carga, control de rentabilidad, control de costos. Obviamente tengo que facturar y al final cobrar. Todo esto lo hace su Practice Management System, con facturación electrónica, pues todas las herramientas que necesitamos para hoy en día. Y la cereza en el helado, pues, ¿cuál es? Todo tiene que estar gobernado por Business Intelligence, donde de manera automática ustedes van a tener a la mano estos indicadores que hablamos hoy, que tiene la American Bar Association: la producción, la facturación, el work in progress, la realización, la ejecución, en fin. Esto es, pues, básense en la tecnología. La transformación digital, pues, es importante para lograr estas metas. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Vamos pues, a responderlas entre Eduardo y yo. Pues te invito, Eduardo, que vayamos respondiendo las preguntas. Aquí estamos navegando. Cualquier cosa aquí el equipo me ayuda a que no se me escape ninguna. Natalia, ayúdame.
Perfecto, vamos a ver las preguntas en pantalla. Voy a revisar. Entonces, la primera pregunta que vemos acá es, perdón, porque está, ¿cómo es el cálculo? Se refieren al cálculo de costos. Nos preguntan cómo es el cálculo de los costos. Eduardo, ¿tú qué opinas? El cálculo de los, bueno, aparte, las tiendas de abogados tienen dos costos bien importantes, que es la renta y la remuneración de los profesionales, ¿verdad? Esos son los dos costos más importantes. El de la renta, el de la remuneración de los abogados, ya vimos cómo sacarlo, pues era la fórmula de 11 meses, 20 días, 6 horas, y luego lo que hay que hacer es pues, ir a la conta y sumar mes a mes todos los gastos que tiene la empresa, esto extrapolarlo, sacar un promedio anual y con esto ya podemos tener el monto anual, porque luego venía otra pregunta si los cálculos los hacíamos mensuales o anuales. Los cálculos se hacen anuales. Pues los gastos totales de la firma son anuales, sí. Hay que hacerlo todo anual para saber el coste promedio, porque si lo hacemos mensual, la variación del gasto puede ser mucha, entonces podríamos equivocarnos. Entonces mejor hagamos el cálculo a nivel anual. Perfecto. ¿Cómo nos habla, bueno, cómo es el manejo de las sumas fijas? Yo ahí me atrevo a dar una primera pregunta y es una primera respuesta, Eduardo, y tú me corregirás. Y es pues que las sumas fijas, que los entendemos en algunos casos como los retainers, ¿cierto? O los flat fees. Yo digo que esos son de los de más alto riesgo de tener costo, oportunidad, inclusive pérdida. Y es porque como yo cobro un monto fijo, ¿cierto? Quedo con la tranquilidad que ya cobré $20,000 y suena un monto importante, simplemente ya tengo que ejecutar al cliente el trabajo que me contrató. Entonces, para la pregunta, que creo entender hacia dónde va Nicolás con su pregunta, es, pues, ahí está la importancia del control de horas, porque yo empiezo a llevar la monetización o el valor de la producción. ¿Qué es la producción? Las horas invertidas, las multiplico por la tarifa de las personas que están involucradas y eso me da un valor. Entonces, la producción de un asunto que hoy, por ejemplo, hablemos, mi tarifa promedio son $200 y tenemos 5 personas involucradas en el equipo. ¿Cuál es la producción en un día? 5 personas por $200 de tarifa promedio de cada persona. ¿Cuánto nos da? $1,000. Entonces, al final del mes, si hablamos de 20 días calendario trabajables, pues nos da 20 por 1,000, 20,000. O sea que al final del mes ya la producción cubrió lo que facturé. Si yo trabajo 2 meses y sigo cobrando solo 20,000, 1,000 por 40 de 2 meses, me dan 40,000. Ahí ya estamos en problemas. Entonces, ¿tú qué opinas, Eduardo? Para mí es una forma de la aproximación, abordar este manejo de las sumas fijas. No, las mates que haces son perfectas y es así. O sea, definitivamente, cuando uno tiene un retainer fee, lo más importante es llevar un control de cuántas horas le está dedicando ese cliente y así poder controlar el no pasarnos de nuestro coste por horas y el margen que queremos ganarle al cliente. Y esto podría ser tema de otra conferencia, pero se los adelanto para dejarles un poquito más de valor. La recomendación a la hora de manejar un retainer fee es que en la propuesta nos seamos muy claros de lo que incluye y lo que no incluye y siempre establecer un periodo o algún mecanismo de revisión de la tarifa previo a. O sea, si hoy te mando y te digo, te voy a cobrar $500, a los 6 meses vamos a revisar esos $500 con base a la cantidad de horas que le hemos estado dedicando a tus asuntos. Entonces, siempre tenemos que cubrirnos diciendo que va a haber una revisión en X tiempo a efecto de poder sentarnos con el cliente y decirle, mira, te quiero seguir atendiendo, pero no soy rentable para mí, necesito subirte. O, mira, te voy a bajar porque no te estoy dedicando el tiempo que quisieras. O sea, ¿qué cliente más feliz van a tener si le bajan, verdad? Pero para eso tienen que dar un control del tiempo que le están dedicando a los asuntos de ese cliente. Y más aún si son un montón de abogados que lo atienden, porque uno puede decir, más o menos me tardé 8 horas, pero no sé lo que se tardó Pedro, no sé lo que tardó María, no sé lo que tardó Ana, ¿verdad? Claro. Entonces, Además, es la forma de manejar un flat rate.
Claro, y que tú mencionas además que pues ese reporte de horas es una herramienta que yo puedo usar en la negociación con el cliente, demostrarle transparentemente y que no es una percepción sino que mira, yo llevo un control y ya estamos excedidos en lo que negociamos, buscamos renegociar, en fin, es una aproximación bien interesante. Ahora, pues Sergio Hernández nos pregunta cómo manejar la rentabilidad de un flat rate. La primera parte de la pregunta creo que ya estuvo resuelta, que ahí está involucrado la definición de realización. Entonces, dejemos una definición aquí interesante, enseñémosla rápidamente. ¿Qué es la realización? Estoy seguro que Apple no, si hacer el iPhone le cuesta $1,000, él no lo vende en 500. ¿Estamos todos de acuerdo? Es el mismo concepto en que de lo que ya hemos venido hablando, sino que pues, parafraseemos de alguna manera, y es, pues la realización es, si yo cobro $1,000 por un asunto, o $20,000, el ejemplo que yo venía dando, pues la realización busca medir que mi producción, lo que me costó producir, lo que ya hablamos, que son las horas por la tarifa, pues sean mínimo $20,000. Es decir, que yo cobre lo mínimo que me cuesta producirlo. En sector real, lo que nos venden, la persona que lo produce no nos va a cobrar menos de lo que le cuesta producirlo. Entonces, ahí empieza el manejo de la rentabilidad. Porque, pues, que me cueste más producirlo que lo que cobro, que lo que facturo, pues eso ya es un costo oportunidad y es una realización inferior al 100%. Entonces, la realización se mide en porcentajes. Entonces, si yo tengo un cobro de $20,000, pero mi producción me costó 40,000, 20,000 dividido 40,000 me da el 50%. Solamente realicé el 50% de lo que me costó producir ese trabajo. Interesante la definición, ¿no? Ahora, pues rentabilidad involucra costos. Tú lo tocaste muy bien, lo de costos, Eduardo. Ahí te cedo un poco la palabra. ¿Cómo ya le meterías esa parte financiera para márgenes, etcétera? No, mira, ya aquí contestando la pregunta de Sergio, como decía, sí, hay que saber el costo, lo que nos está costando. Y a veces es difícil. Ahorita hay un tema que está muy de moda, se llama Legal Project Management, y todo parte de esto. Y nos sirve hasta para manejar la rentabilidad de un flat rate, porque uno de los principios es que tenemos una experiencia histórica de lo que nos tardamos en hacer determinado servicio o del tiempo que le dedicamos a determinado cliente. Entonces esto nos puede ayudar a entender más o menos cuántas horas vamos a tener que dedicarle a este cliente que le estamos ofreciendo este flat fee. Entonces sí tenemos que ir un poco al histórico y para eso sirve tener estos controles de horas, etcétera, para poder compararlo con otro caso similar o con otro cliente similar para ya poder ponerle el precio a ese flat rate. Y manejarlo, pues, de la misma manera que les dije, la mejor forma de manejarlo y controlarlo es poniendo un mecanismo de revisión. Porque no podemos siempre prever la intensidad de los servicios que nos va a pedir un cliente, pero sí podemos prever el cuándo vamos a realizar eso en conjunto con ellos. Perfecto, gracias. Pues teníamos una pregunta de Antonio Roáez. Tengo una pregunta, nos dice, ¿cómo puedo identificar? Gracias por el comentario. Qué bueno que les esté gustando la conferencia. La pregunta es, ¿cómo puedo identificar que mi número de abogados sí es rentable a mi firma? ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada hay que saber qué tan ocupados están esos abogados. Si tenemos 10 abogados y nos están reportando 3 horas diarias de trabajo cada uno, definitivamente tenemos un problema de sobrecapacidad, ¿sí? Porque la ocupación está muy baja. Ahora, si tenemos 10 abogados que están reportando 8 o 9 horas diarias cada uno, probablemente tenemos un problema de sobreocupación. Y entonces tendríamos que tal vez meter más abogados. Entonces va a depender del control que estemos llevando, de las horas que efectivamente estos abogados están ocupando para los asuntos. Si no llevamos un control de horas, es bien difícil poderlo saber. O sea, ya tendríamos que irnos a números macro de cuánto factura la firma y cuánto factura con 10 abogados y compararlo con el histórico de cuánto facturó con 8,
pero sin embargo hay demasiadas variaciones ahí que podrían ser, que podrían afectarnos ese resultado. Entonces la mejor forma sería midiendo la cantidad de tiempo de los abogados, cuánto tiempo están ocupando, cuánto tiempo tienen ocioso. Esa es la forma de identificar si la cantidad de abogados que tenemos es rentable a la firma o no. Siempre que sean abogados a los que nosotros estamos pagando un sueldo. Ahora, si son abogados que están ahí y solo estamos compartiendo gastos con ellos, etcétera, pues el único costo que implicaría es lo que nos cuestan de renta tenerlos ahí. Entonces es distinto, pero son abogados que son nuestros empleados, por así decirlo, que les pagamos un sueldo, tenemos que darles un control de las horas. Perfecto. Vamos a una siguiente pregunta que es bien interesante y allí los invito a que estén pendientes de nuestras nuevas invitaciones, porque es que nos preguntan, Eduardo, ¿cómo saber si mi tarifa es correcta? Esa pregunta es todo un tema, tú me corregirás, tema de pricing, que eso es todo un tema en sí, ¿no? Eso es pricing, eso nos da para una conferencia. Invítame a dar otra y damos una de pricing. Por supuesto. Pero no dejemos a ahí, Andrés ahorita sin una respuesta. Mira, Andrés, lo más importante es solo que no le perdas plata. Entonces, mientras sepas tu coste, pues todo lo que haya para arriba es ganancia. Entonces, ya si es la tarifa correcta, si podrías cobrar más, si debieses cobrar menos, etcétera, es un tema de pricing. Y ya, como te digo, es una conferencia en sí mismo. Pero, digamos, el mensaje es saber el coste y no le perdas plata, por lo menos. Ya todo de ahí para arriba es ganancia. Claro. Gracias. Pues estén pendientes de nuestra programación de webinars. Tomamos nota, va a ser uno de los temas que vamos a tocar dentro de las temáticas pricing. Una pregunta de Eduardo José Chávez es, ¿cómo establecer un control de horas adecuado? Es una pregunta amplia, que podríamos tomarlo desde el punto de vista de cómo lograr la atracción por parte del equipo, o qué mecanismos utilizar, qué sistemas usar, en fin. Pues desde mi perfil como embajador del tema de sistematización y desde mi camiseta de Time Manager Practice Management System, primero, pues automatizar y contar con una herramienta que te permita hacerlo y que le dé las herramientas al abogado a través de la aplicación móvil con la que cuenta una herramienta como la nuestra, o la aplicación web, o los add-ins integrados con su Outlook, Word, etc. Uno, pues automatización. Dos, pues tener unas reglas de negocio muy claras. Yo soy muy partidario de los mecanismos de una buena comunicación y reglas claras del gobierno corporativo y de gestión de la firma, donde se le traslada al abogado las reglas de juego. Tenemos unas horas, metas día, que se extrapolan a semana y mes, donde tenemos unas mínimas facturables y el resto pues no facturables dentro del rango de diario que se gestionan como la regla de juego. Y lo importante, Eduardo, yo soy bastante creyente de eso, es que lo que no se mide no se controla. Entonces, para lograr la atracción y la disciplina del equipo es mida, dé retroalimentación, saque reportes, llame la atención cuando haya que llamarla, esté pendiente de si su equipo está haciendo o no la gestión de horas correctamente. Yo lo respondería desde esas tres ópticas. ¿Tú qué opinas? 100% de acuerdo con lo que dice Sergio. No es por hacer publicidad, pero definitivamente hay que tener un sistema y yo solo me asocio con sistemas, con proveedores de los que creo, y creo que Time Manager es muy bueno para establecer un control de horas adecuado. Lo único que agregaría, Eduardo, es hay que cambiar muchas veces la cultura dentro de la firma para llevarla a un control de horas. Entonces, hay que establecer serie de beneficios para los profesionales para que adopten el cambio. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. A veces nos ha servido vía bonificaciones, a veces nos ha servido vía plan de carrera. Va a depender de la cultura de la firma, pero sí hay que, aparte de tener un excelente sistema que te lo haga fácil, porque si encima es difícil, no lo van a hacer. Cuesta mucho cambiar esa cultura, pero aparte de tener un sistema que te lo haga fácil, hay que abordar el cambio cultural y darle un seguimiento. No es un cambio de un día para el otro.
las firmas en las que yo he implementado este cambio, nos hemos llevado 6, 8 meses y todavía al año estamos haciendo ajustes, ¿verdad? Entonces, pero o sea, vale la pena. Una firma que hace esto, lástima que no traigo testimonios de algunos de mis clientes, pero les podrían decir que solo el cambio a controlar las horas les aumentó la rentabilidad de la firma tremendamente. Eso es claro. Que además es no solamente para los que facturan por horas. Uno de los mensajes importantísimos es el control de horas. Yo me atrevo a decir, Eduardo, que es aún más importante para garantizar la rentabilidad de los flat fees y retainers. Es un concepto que hay que aclarar. Es bien importante que el control de horas no solamente por facturación por horas, sino para los de flat fee y retainers es aún más importante. ¿Sí? Sergio, pregunta del ERP, déjanos tus datos de contacto, con mucho gusto nos podemos conectar contigo para darte una respuesta amplia de recomendaciones en nuestro conocimiento como jugadores de Legal Tech y de tecnología y de sistemas informáticos. Respecto a la pregunta de Sergio, tengo entendido que también maneja Flat Rate Contingent. Correcto, sí. Ahí está una de las respuestas que queremos darle a Sergio y es precisamente también manejamos Flat Rate o Contingency y somos el ERP que en servicios profesionales legales se llama Practice Management System. Entonces, pues, quienes quieran conocer más de nuestros servicios, por favor, déjenos sus datos en el link que dejamos, que por favor Natalia vuelve a publicar para que tengan al final de la historial del chat. Por favor, déjenos sus datos y los contactamos. Pero sí, se ata a la pregunta de Sergio de qué sistema recomendamos para también manejo de flat rates. Una pregunta de Jessica es, ¿alguna estrategia para evitar que los socios o asociados no caigan en el último ejemplo? Es decir, olvidar pedir la facturación a la administración y genere pérdidas para el bufete. Eduardo, ¿tú qué opinas? Mira, la verdad es que un socio o un asociado no debería tener que pedirle la factura a la administración. O sea, eso debería de estar automatizado de alguna forma. O sea, se esperaba un botón. Pero, digamos que no lo estuviera. Amarrar las bonificaciones y los incentivos de los abogados y de los asociados a facturar y vas a ver cómo se la pasan el día entero facturando. Eso es bien eficiente, ¿no? Últimamente lo que uno premia y le da un valor económico traslada que es importante para la firma y muchas veces se ejecuta. Entonces, habría que ver el problema específico, Jessica, pero ahí te da una respuesta de un minutito. Gracias. La siguiente pregunta es de Antonio Martínez, que nos pregunta si la facturación está ligada a los diferentes organismos tributarios de los diferentes países. En el caso este es Ecuador, en el Servicio de Rentas Internas SRI. Sí, señor, está ligado. Nuestra operación está en 14 países y pues para cada país nos ligamos a la operación de las entidades que regulan, en este caso el SRI en Ecuador, correcto. Tomamos nota pues para que podamos darles más información. Regálenos por favor de contacto, por aquí anoto para poderles contactarles más información. Nos pregunta Silvia Trejos, saludos de Costa Rica. Hola Costa Rica, hermoso país, me encanta. Excelente exposición, muchas gracias. Muy buenos aportes de Eduardo, claro que sí, Eduardo es un experto en el tema. Que sí queda grabado, claro que sí, va a quedar grabado, vamos a compartirlo, les pedimos el favor que nos dejen sus datos de contacto en el formulario que les hemos compartido para garantizar que les va a llegar la presentación. Listo, siguiente pregunta. Listo. Claro que sí, correcto, Antonio. Prácticamente casi que se hace solo. Cuando uno hace uso de este complemento como el de Outlook, es nuevo. Los abogados, de hecho, quieren mucho a nuestra solución porque se liberan de gran parte de su proceso de time tracking, porque la automatización y la vinculación con su Outlook es el registro de tiempo sencillo, fácil, con su día a día, simplemente agendar sus reuniones. Lo que no existe en mi agenda, y yo creo que todos los que están en esta audiencia lo compartirán, no existe. Lo que no está en mi agenda no existe. Entonces, pues llevar la agenda actualizada es hacer mi time tracking. Así de sencillo. De acuerdo, Antonio, estamos de acuerdo. Listo. Silvia nos dice pues que el digitar las horas es una disciplina. Estamos de acuerdo.
y esa disciplina se logra a partir de medición, retroalimentación, que los líderes de áreas entiendan, lean sus indicadores para tomar decisiones informadas, ver si la producción está de acuerdo a lo esperado, si la producción es baja, puede que estemos simplemente tomando decisiones informadas que creemos que un asunto es rentable y resulta que no, resulta que fue era que no medimos los costos, que no metimos las horas, ¿o no, Eduardo? El dolor más típico. Sí. Listo. Teníamos una pregunta que no nos quedó clara. El usuario InfoTower nos preguntaba que el numeral E, ¿por qué no sería previo al ítem B? ¿A ti te da alguna luz de qué slide sería, Eduardo? Yo creo que era en la presentación que la negociación de descuentos es antes de la reunión de estrategia. Depende de InfoTower. A veces los descuentos los clientes los piden ya cuando les mandamos la factura y es el peor momento para dar un descuento. Si van a dar un descuento, hay que darlo justo al momento de hacer la propuesta, al momento de saber qué va a implicar el servicio. Porque si damos un descuento antes, podemos saber qué cantidad de tiempo y de recursos le vamos a dedicar a ese asunto. Si lo damos después, es como quemar el dinero. Perfecto. Entonces, me imagino que por ahí iba y la respuesta es depende, o sea, depende de la relación con el cliente. Ideal, sí, como tú decís, ideal hacerlo antes que a posteriori. Listo. Vamos adelante. Pues bueno, la pregunta es si llevo un control de horas, ¿cómo llevo la productividad? Si no llevo un control de horas, ¿cómo llevo la productividad de mis asuntos? Pues yo digo que si no llevas el control de horas, tu control de tu firma es por estimación, por intuición, creo yo. Sí, un poquito del cálculo, sí. Si no hay un control de horas es muy difícil, muy difícil. Los abogados somos entidades de servicios, entonces es muy difícil calcular el costo si no llevamos un control de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Excelente. Entonces, pues hemos cubierto todas las preguntas. Ha sido muy ameno esta charla, me encantó, Eduardo, pues tu expertise es súper interesante. Creo que la audiencia aprecia mucho este tema, este tipo de temas. Gracias, Andrés, por tu mensaje. Power, con mucho gusto. A todos los que están aquí presentes en esta audiencia, gracias. Vamos a seguir con este tipo de eventos. Pues este es un evento patrocinado por Boulder Legal Consulting Group, en cabeza de Eduardo, y Time Manager, Practice Management System, que esa es la herramienta que les va a ayudar a que todas estas buenas prácticas e indicadores, etcétera, las puedan aplicar de manera automatizada, sencilla, y que su firma, ustedes se enfoquen en que sea rentable, que naveguemos el barco con instrumentos para llegar a puerto seguro. Mi nombre es Sergio León. Eduardo, ¿algunas últimas palabras para despedirnos? Pues, primero que nada, agradecerles por la oportunidad de poder participar. La verdad es que es un honor poder compartir con ustedes este tipo de eventos. Me pongo a las órdenes para otro cuando querrás. Y por favor, a todos, con toda la confianza del mundo, no, les voy a dejar mi correo ahí en el chat. A mí me encanta que me escriban con preguntas, me encanta que me permitan ayudar a las firmas. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan del contenido, lo que fuera de lo que hablamos, me escriben. Ahí está en pantalla, solo que es sin la C. Es boulderconsulting.legal. Ya se los dejé ahí. Y pues quedo a sus órdenes para lo que necesiten, de verdad. Corregido. Ojalá ya podamos viajar pronto y verlos a todos en sus países. Claro que sí. Nos despedimos. Pues muchísimas gracias. Los estaremos dejando saber a los asistentes. Los incluiremos en nuestros comunicados de los próximos eventos. Gracias de nuevo. Que tengan un muy buen día. Un placer. Chao.